Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, damos la cordial bienvenida al economista Alberto Acosta. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, cuando el presidente Lenín Moreno asumió el poder, lo primero que dijo es que la mesa nunca estuvo servida. Esto a propósito de hacer alusión a lo que heredó de su antecesor. Han transcurrido 15 meses, economista. ¿Cuál es su balance de la gestión económica del gobierno nacional? Bueno, la prioridad del gobierno durante estos primeros 15 meses fue la política. Hicieron una transformación política sin precedentes. Lograron descorreizar el Estado de una manera que no se esperaba. En materia económica se pospusieron las medidas que había que adoptar. ¿Y cómo se las pospusieron? Con mucha deuda. El gobierno se endeudó el primer año 7.500 millones de dólares. Eso le permitió comprar tiempo y no tomar las medidas. Vemos que las definiciones económicas están empezando recién a darse este momento. Con la ley de fomento productivo se están trazando la cancha de las medidas económicas que hay que plantear a futuro. Entonces yo creo que en materia económica recién está empezando el trabajo del gobierno y ha trazado ya una cancha de hacia dónde quiere ir. Ese sería nuestro derrotero. Sin embargo, hay quienes sostienen que a pesar de la ley de fomento productivo, aún no hay normativas ni plan económico. ¿Cuáles serían, en ese sentido, los lineamientos a seguir para complementar esa ley a efectos de que tenga los resultados que todos esperamos? Bueno, la ley tiene dos capítulos importantes. El primero es poner en orden las finanzas públicas, todo el capítulo de reglas macrofiscales. Y el segundo es incentivar la inversión privada. Yo creo que eso de por sí ya es un plan económico que requiere temas adicionales, evidentemente que sí, pero ya marca la ruta a seguir. ¿Qué requiere adicionalmente? ¿Qué no está en la ley y qué se debe hacer? El trabajo de la competitividad. Somos un país costoso para producir, un país costoso para consumir y hay que trabajar en abaratar el Ecuador. Eso es lo que está pendiente, todas las medidas para hacer más competitivo el país. Usted habló de que tiene dos capítulos importantes, las reglas macrofiscales, y un poco para que el pueblo ya no lo entienda. ¿A qué se refiere específicamente y qué es lo que hay que hacer? Reglas macrofiscales son ciertos límites que se colocan al gasto público. Entonces se está hablando de que de aquí al 2021 debe desaparecer el déficit primario antes del pago de intereses. Es decir, el gobierno tiene que de alguna manera nivelar sus cuentas y además se habla que a partir de 2021 en adelante la deuda tiene que caer año a año. Eso significa que tiene que generar un superávit en sus cuentas fiscales para poder pagar más deuda que lo que se endeuda nuevo. Entonces ya se plantea un camino a seguir para retornar al 40% de endeudamiento de relación al PIB, que es lo que se descubrió que se había incumplido, que el gobierno anterior nos ocultó la información del endeudamiento y que se superó ese 40% por mucho. En el segundo capítulo... En el segundo capítulo se habla de incentivos a la inversión. Entonces se crean normas para que en los próximos 2 años las inversiones que se realicen con ciertas condiciones tienen exoneración del pago de impuesto a la renta, exoneraciones en el pago de impuesto a salida de divisas. Es decir, se crea todo un conjunto, un paquete atractivo que lo que busca es que los inversionistas pongan sus capitales en el Ecuador, confíen en el país y de esa manera generen empleo y generen bienestar. El tema de la revisión al subsidio de los combustibles. El gobierno calcula que este año será de 3.000 millones, cuando el cálculo proyectado era de apenas 1.700 millones de dólares. ¿Por qué se dio esta variante? Lo que sucede es que el subsidio a los combustibles se mueve en función del precio del petróleo. Y vemos que por un lado nos beneficia un excelente precio del petróleo como el que tenemos ahora, superior a los $60 por barril, pero también significa que los derivados nos cuestan más, porque los importamos y tenemos que pagar más por esos derivados. Okay. Entonces el subsidio estaba presupuestado inicialmente para este año en 1.700 millones de dólares a todos los combustibles. Vemos que con el precio actual del petróleo probablemente este subsidio llegue a los 3.000 millones de dólares. Y ahí viene la diferencia, es por el ajuste en los precios del petróleo que hace que todos los combustibles también sean más costosos. Siendo así, resultaría imperativa la reducción gradual de los subsidios para poder tener recursos frescos para las arcas fiscales. Yo creo que es necesaria como sociedad, porque hay que estar claros, los subsidios no son un regalo gratuito. Los subsidios los pagamos los ciudadanos. ¿Cómo los pagamos los ciudadanos? Vía mayores impuestos. ¿Por qué tenemos toda esa cantidad de impuestos en la actualidad? Porque hay que financiar un gasto público muy elevado. Recordemos que durante una década los ecuatorianos votaron por más gasto público. Querían más subsidios, más bonos, más obras. Ahí está, eso hay que pagarlo. Y la segunda parte que hay que pagar es todos estos subsidios, que se pagan vía impuestos. Así es como se paga un subsidio. Entonces yo creo que es el momento oportuno para que los ciudadanos hagamos una reflexión al respecto, que digamos, racionalicemos el precio de los subsidios de los combustibles, pero no cobremos más impuestos. O sea, la contraparte que tiene que hacer el gobierno y el esfuerzo del gobierno debe ser reducir gasto y garantizarnos que no va a insistir en cobrarnos más impuestos
no como la última década que tuvimos 3 reformas tributarias por año. Yo creo que eso debe terminar, no más impuestos, detener el tamaño del Estado, comenzar a reducirse el tamaño del Estado porque nos sale costoso, y a los subsidios racionalizarlos. Economista, cuando hablamos de reducir el gasto público o el tamaño del Estado, valdría la pena aclarar a qué nos referimos específicamente y qué es lo recomendable, a efectos de no afectar el área de la educación, el área de la salud y el área de la seguridad, que también se nutre de los recursos públicos. Exactamente, y por eso es que es tan importante racionalizar el gasto público, reducir en cosas innecesarias. Ahí estamos hablando de toda una burocracia que existe, de muchas instituciones que se crearon durante la última década para trabar los procesos productivos, para trabar la vida de los ciudadanos, todos los permisos, trámites y cosas que hay que hacer para poder producir, para emprender. Todo eso es burocracia que nos cuesta. Entonces es necesario reducir esos costos. Por ejemplo, veamos qué es lo que está pasando en sueldos y salarios. Este primer semestre siguen subiendo los sueldos y salarios del sector público, 161 millones de dólares, 3,2% de incremento. Entonces vemos que la austeridad todavía no llega al sector público. Tiene que llegar la austeridad, porque el sector privado ya llegó desde 2016, vemos cómo el sector privado se ha tenido que ajustar el cinturón, cómo se han destruido empleos, y sin embargo el Estado sigue viviendo todavía en una burbuja en la que lo que ha hecho sí es reducir la inversión muy fuertemente, pero por el lado de la nómina sigue siendo una nómina muy grande. Tenemos que garantizar los escasos recursos públicos para salud, educación, seguridad. Hacia allá tiene que ir la plata, tenemos que incrementar el dinero que enviamos a esos sectores, y para eso hay que reducir de otras actividades. El combate a la corrupción es algo que en todo país es visto con buenos ojos. En Ecuador, si bien ya existen sentencias condenatorias que han ordenado el resarcimiento de recursos al Estado por los daños irrogados, aún no se han podido concretar. De recuperarse esos recursos, ¿cuánto podrían aliviar nuestra situación y déficit fiscal, economista? Bueno, son recursos importantes porque sabemos que se ha despilfarrado el dinero de la bonanza petrolera de una manera inimaginable. El problema es que no es una fuente segura de recursos, no sabemos cuánto tiempo va a tomar, qué se va a descubrir, y el fisco no puede vivir de recursos esporádicos, por más que sean importantes. Pero sería vital, sin duda. Hay que hacerlo, definitivamente, hay que hacerlo además por respeto al pueblo ecuatoriano, porque los recursos que se despilfarraron son de todos los ecuatorianos. Para concluir, ¿existe un derrotero claro con todo este escenario de hacia dónde nos encaminamos, o más bien usted cree que hay aún indefinición económica? Yo creo que la indefinición económica fue del primer año de gobierno, donde la prioridad fue política. A partir de la promulgación de esta ley, yo creo que el gobierno ya ha hecho una definición muy clara. Quiere poner en orden las cuentas fiscales de una manera muy gradual, no va a ser un ajuste fuerte, sino un ajuste gradual, y por otro lado está consciente que necesita incentivar inversión privada. Esperemos que se tomen las medidas adicionales, como le mencionaba, para mejorar competitividad. Reducir aranceles sería muy importante para abaratar el país. Ajustarnos los cinturones en el área pública del Estado. Eso es importantísimo para reducir el tamaño del Estado y buscar otras medidas que, por ejemplo, eliminar tramitología. Todo eso ayuda a agregar competitividad. Reducir aranceles, algo de flexibilidad laboral, es decir, reducir los costos de producción, porque mientras no solucionemos el tema de fondo de la economía ecuatoriana, que es que somos un país costoso para producir y para consumir, mientras no solucione eso va a ser difícil atraer más inversión. El tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en nuestros estudios. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Amables televidentes, ha sido la intervención en el análisis económico del economista Alberto Acosta Burdeo. Es momento de una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más desde La Noticia, primera emisión.